Como bien saben los intervinientes, este juicio se encontraba suspendido, se les pone en conocimiento, tal como ustedes ya lo saben, pero de acuerdo a lo que exige la norma legal, que en este juicio ya se rindieron todas las pruebas presentadas por la señora fiscal, la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental y los otros medios de prueba que fueron acompañados, las pruebas particulares que se presentaron por parte de la parte acusadora, la señora Blanca Calvo, y luego, por parte de la defensa, se rindió prueba testimonial y prueba documental, quedando entonces el juicio en estado de oír a los intervinientes para los efectos de los alegatos de clausura. Solo para los efectos de regular la audiencia y los tiempos para los efectos de sus alegatos, señora fiscal, ¿cuánto tiempo tiene pensado usted aproximadamente para sus alegatos? Magistrado, no es un alegato que esté escrito, entonces no tengo un cálculo, pero más o menos me imagino que irá a ser unos 30, 40 minutos. Las partes querellantes o acusadoras sobre ese punto. Como el mismo tiempo más o menos. El mismo tiempo aproximado, y va a depender además de lo que diga los otros acusadores, me imagino, y eso podría cortar su tiempo. La defensa. Lo mismo, magistrado, unos 30 minutos puede ser que con ese tiempo sea suficiente, magistrado. Entendiendo, el tribunal considera que el tiempo que se ha dicho es bien razonable en consideración a la extensión del juicio. Se les otorga el tiempo que han solicitado, sin perjuicio que se pueden extender más allá, mientras no sea bastante más allá de lo que han señalado, para los efectos de la regulación de los tiempos. Señora fiscal, entonces tiene la palabra para los efectos de su alegato de clausura. Gracias, magistrado. Magistrado, el Ministerio Público, con la prueba de cargo, tal como lo anunció en el alegato de apertura, estima que ha acreditado más allá de toda duda razonable los hechos de la acusación ocurridos en esta ciudad el 14 de mayo del año 2015. Efectivamente, magistrados, ese día, 14 de mayo, había una manifestación, estaba terminando en el sector de la Plaza Victoria y Plaza Simón Bolívar de Valparaíso, y entre los numerosos estudiantes y gente que asistió a esa marcha estaban las víctimas de estos hechos, Diego Guzmán Farías y Ezequiel Borbarán Salinas. Fue el imputado, Giuseppe Antonio Briganti Weber, quien, con un arma CZ semiautomática, disparó en contra de ambas víctimas. Sabemos que no disparó en específico a Diego Ezequiel. No es que él dijera voy a matar a Diego Ezequiel. Él disparó a matar a quien fuera, porque frente a su casa, frente a su domicilio de Molina 332 Valparaíso, había un grupo de estudiantes, había un grupo de personas, habían jóvenes, habían niños, adultos, un grupo bastante grande, y en general este grupo estaba todo junto, magistrado. No eran personas que estaban separadas unas de otras, no era como se señaló en el alegato apertura, una plaza que estaba desierta, no era de noche, en una calle desierta de Valparaíso. Era en una plaza muy concurrida, alrededor de las 14:30 horas, luego de una manifestación. Y el imputado, sin tener ninguna provocación, sin tener ninguna justificación que precediera a este actuar, ¿qué hace? Luego de discutir con los jóvenes, como lo hemos visto, como lo han dicho los testigos, sube a buscar un arma. No cualquier arma, magistrado, sino que esta pistola semiautomática 9 milímetros, y dispara hacia el frente, dispara hacia la gente, frente a su casa. No disparó al aire, no disparó al cielo, como lo señalaron o como lo señalaba la versión de la defensa. El ánimo de matar, magistrados, a juicio de la Fiscalía está claro. Y el ánimo de matar a quien o quienes fuera. El imputado dispara, y ya vimos por las pericias balísticas
y por cómo fue encontrada el arma, según lo que detallaron los subcomisarios Rodrigo Gallardo de la Brigada de Homicidios y el subprefecto Luis Farías, jefe de la CRIM Valparaíso, perito balístico, el arma fue encontrada encasquillada. Esto es, con uno de los cartuchos atascados, lo que impidió que efectuara otro disparo, magistrado. Claramente, gracias a ese evento, estamos en presencia de 2 homicidios y no de más. Porque la intención del imputado acá, totalmente descontrolado, de una manera irracional, de una manera no justificada, dispara hacia la gente y tal vez quería seguir disparando. Su intención era seguir disparando, pero el arma se trabó. El ánimo de matar está acreditado, magistrado, porque dispara a corta distancia hacia la gente que está frente a él, con un arma que él había manejado previamente. Claramente acá no se trata de una persona, como se ha tratado de presentar, con desconocimiento respecto de lo que es un arma de fuego. Él tenía pleno conocimiento, la había utilizado anteriormente. Así fue relatado en este juicio por uno de los testigos, don Miguel Fuensalida, quien detalló al tribunal que el imputado el día 5 de mayo de ese año, en un evento que tampoco tenía ninguna justificación, lo apuntó a él y a sus trabajadores con un arma que reconoció en las fotografías como muy similar a la que fue incautada en este juicio, que fue la utilizada por el imputado para asesinar a Diego y Ezequiel. Por tanto, el imputado sabía manipular armas, sabía el potencial de un arma. Y como se ha señalado, acá hay personas reunidas, hay personas juntas, y el arma es capaz de traspasar más de un cuerpo. Es capaz y lo hizo. Lo hizo como tantas veces lo hacen este tipo de armas, magistrado. Así dijo el subcomisario Danilo González de la Brigada de Homicidios, el subprefecto Luis Farías, el comisario Claudio Larcón Zamorano de la Brigada de Homicidios, quien estuvo a cargo por parte de la policía de la investigación en esta causa. En muchos sitios del suceso, dijeron los funcionarios policiales, las balas, como usan ellos el término, transfixian los cuerpos. Es decir, impactan, como impactó en Ezequiel, tienen una herida de entrada y una de salida, y esas balas, esos proyectiles, salen. A veces quedan incrustados en una pared, a veces quedan incrustados en un vehículo, en un árbol, en un poste, o simplemente se pierden y no son encontrados. Porque es común que eso pase, no es algo extraordinario. Lo distinto es que ahora, en el camino de ese proyectil, no había un auto, no había una pared, había otro cuerpo, otra persona, que era Diego Guzmán. Y el arma lo impactó, penetrando en su cuerpo y quedando alojada en la vértebra 12, como lo relataron en este caso la perito Mónica Núñez. Y eso impidió que saliera nuevamente este proyectil. Pero esa es una situación que el imputado, disparando en este contexto, magistrado, de un grupo de gente, una al lado de otra, como se vio en las evidencias que se presentaron en la Cámara de Carabineros, que fue presentada la filmación de la Cámara de Carabineros, otros medios 25, en la filmación efectuada por la estudiante, otros medios 27, magistrado, y además en la filmación que se obtuvo desde la Mutual de Seguridad, para lo cual vino a declarar don James Joffre sobre las circunstancias de eso. Había un grupo grande y era posible y claramente para el imputado prever que podía pasar lo que efectivamente pasó. Por tanto, no tenemos duda respecto al dolo directo de matar, o al menos el dolo eventual respecto de la segunda muerte de Diego Guzmán Farías, magistrado. Porque era un arma que tenía las condiciones, se disparó de una manera tal que pudo y efectivamente provocó el efecto
ya señalado. Y para esto se trajo, como se había adelantado a juicio, esta pericia que se realizó en Santiago. Y el sentido de esa pericia no era determinar si era posible acreditar, sino demostrar cómo un proyectil podía entrar y salir de un primer cuerpo, y entrar y en este caso salir, porque en ese gel que se utilizó no había elementos óseos, era solo gel, perfectamente traspasó el segundo cuerpo, magistrado. Se trató de representar en las mejores condiciones la dinámica que ocurrió el día de los hechos. No se tenía la disposición para disparar a 19 metros, pero, como dijo el perito Farías, sí, esas distancias en las que se disparó no afectaba mayormente el resultado. Y el resultado es que la prueba que se realizó para demostrar lo que la policía tantas veces ve en los sitios del suceso, que una bala traspasa un cuerpo y sale de ese cuerpo, en esa pericia, magistrado, se demostró que sin problema alguno traspasó los dos gel que representaban, con vestimenta incluida, a las dos víctimas de este juicio. Por eso tenemos, a juicio de la Fiscalía, claro que en este caso no se trata de un solo homicidio, se trata de dos homicidios cometidos por el imputado. La participación del imputado está acreditada, magistrado, a juicio de la Fiscalía, por los numerosos testigos que vinieron acá a declarar. Todos los testigos dieron cuenta de los hechos, de lo que habían visto. Vino Ignacio Mardones, que fue uno de los primeros jóvenes que comienza a interactuar con la familia Briganti. Familia porque estaba el padre también. Estaba la pareja del padre, había un otro hijo, Bruno, del imputado, hijo del señor Briganti, hermano del imputado Giuseppe. Ignacio hizo un graffiti. Está bien, es un graffiti, es un delito cometer daño en una propiedad ajena, pero eso de ninguna manera justifica la reacción totalmente desproporcionada del padre del imputado, ni menos del imputado, magistrado. Los numerosos testigos, como señalaba, contaron al tribunal lo que vieron, la situación previa, esta discusión, que era una discusión verbal, magistrado, más que todo. El único que golpeó al comienzo, como él mismo, aunque no lo quería recordar, pero vía artículo 332 se le recordó, el padre del imputado señaló que efectivamente le había golpeado con un golpe, una cachetada en la cara a Ignacio Mardones por haberle rayado. Esa fue la única agresión original, magistrado, del padre del imputado hacia este joven que esa fecha era menor de edad. Luego todos los demás testigos, en general, la mayoría da cuenta, de los que vieron el disparo, da cuenta que fue el imputado quien se asoma a la puerta y dispara hacia el frente. Hay algunos testigos que señalan que escucharon uno o dos disparos, magistrado, pero en definitiva la posición del disparador, en este caso la posición del acusado, era disparando hacia el frente con el brazo extendido, sosteniendo la pistola y disparando a los que estaban ahí. Dijo Ignacio Pérez, otro de los jóvenes que vino a este juicio, que él sintió que el disparo iba hacia él. Y efectivamente, después de ver la infografía, magistrado, del tribunal habrá podido saber que así, o habrá podido observar con esta infografía 43 del perito Hernández, del planimétrico, del LACRIM, que Ignacio Pérez estaba muy cerca de las víctimas y perfectamente pudo ser él o pudo ser cualquiera de los que estaba ahí, porque estaban justamente uno al lado del otro, uno tras otro. Ignacio dijo, disparó hacia mí, disparó hacia el frente, y yo sentí que era hacia mí, pero por suerte para él no le llegó a él el impacto. Los numerosos testigos de la Fiscalía dieron cuenta de la dinámica y de la acción del imputado, quien a las 2 de la tarde aparentemente estaba durmiendo y se asoma a este lugar y totalmente descontrolado empieza a intervenir. Empuja justamente Ignacio Pérez, se saca su correa como los
testigos lo dijeron y como el tribunal pudo apreciar en las filmaciones. Y luego de sacarse la correa, varios testigos dijeron, y en las propias imágenes se puede ver, la situación se torna un poco más violenta. Porque es él, al hacer este gesto de sacarse la correa y lanzar, como decían algunos testigos, latigazos hacia los que estaban ahí, quien altera los ánimos. Pero los alteró sin que los estudiantes en ningún momento agredieran ni a su padre, ni a su hermano pequeño, ni a su pareja. Solo después de este momento hay una especie de confrontación física. Pero aún así, magistrado, de acuerdo a al video que fue incorporado a otros medios 27 por doña Camila, se aprecia que incluso ahí hay gente que dice, paren, paren, paren. No era el ánimo de los jóvenes que estaban ahí agredir a esta familia. Incluso en ese momento de provocación hay alguien que dice que paren. Y como vio el tribunal, en esas filmaciones, la versión de los testigos que declararon está corroborada. No hubo violencia por parte de los jóvenes, menos aún violencia de Diego y Ezequiel hacia el imputado ni hacia su familia. Por suerte estaban estas filmaciones, magistrados, porque si no estuvieran esas filmaciones, pudiera el tribunal, pese a la numerosa prueba testimonial, tener la duda que cuál es la versión, la que dicen en general los jóvenes o la que dice la familia del imputado o parte de personas ligadas a ellos, como por ejemplo este trabajador que estaba en el lugar y que señaló que trabajaba para el imputado, para el padre del imputado Juan Vergara, y que primero dio una versión distinta de los hechos. Solo enfrentado al video empieza a decir, no, en realidad no fue así, yo no me quedé en la esquina solo mirando. Él incluso participa agrediendo a un estudiante, él se queda cerca del hecho. Él señala cosas que después no se pudieron acreditar, como que vio el graffiti, vio cuando lo hacían, y eso no es así, porque el graffiti fue hecho por el sector de calle Brasil, no por Molinas, donde él no tenía visión del lugar que estaba. Gracias a estas filmaciones podemos saber que la versión del imputado y la de su familia y la de su trabajador que estaba en el lugar no es la que se condice con la realidad, magistrado. En este juicio, como se señaló en un momento, al comienzo de la investigación se pensó que eran 2 disparos, había 2 víctimas. Pero de las propias filmaciones, de la que se hizo en la mutual de seguridad o desde la mutual de seguridad con un teléfono, que don James Joffre dio cuenta de ella, se pudo apreciar días después del hecho, el día domingo, como dijo el comisario Claudio Alarcón. El hecho fue un jueves y el domingo, después de analizar todo lo que se tenía, se llegó a la conclusión, y por eso es que esa es la postura que adoptó la Fiscalía, no antojadiza, no de la nada, que acá se trata de un solo disparo. Lo pudo ver el tribunal, pudo percibir la ubicación dada por las imágenes, las de Carabineros, las de la mutual y la infografía que se presentó, que Ezequiel estaba delante de Diego. Y este único disparo, que fue incorporado también con las pericias relativas al mismo, los peritos audiovisuales que vinieron, en especial el perito señor Palma, da cuenta de que acá, de los 6 sonidos que pudo pensarse en un comienzo que eran disparos, solo uno podía ser un disparo. El perito pidió una nueva pericia, que se hiciera la reconstitución de escena, una pericia acústica disparando el arma. No se hizo, magistrado, pero no es porque se haya dejado algún cabo suelto en ese sentido. No se hizo, ¿por qué? Porque de los 6 sonidos que se tenían, solo uno en el segundo 10 de la filmación de la mutual de seguridad es el que podía ser un disparo. El perito dijo, ese podría ser un disparo, los demás no, los otros 5 no. ¿Qué teníamos como equipo investigador? Que efectivamente había existido un disparo, si no, no habrían víctimas productos de un impacto de bala.
Entonces no necesitábamos, y por el riesgo que ello implicaba en una reconstitución de escena, independiente que se tomaran los resguardos, disparar en el sector de la plaza, pero no necesitábamos una nueva pericia para decir, sí, ese sonido que está en la filmación de la mutual en el segundo 10, que es donde se ve caer a Diego y donde se ve avanzar a Exequiel hacia la plaza, es un disparo. Lo sabemos y está acreditado. Por eso es que no se hizo, magistrado, y no por dejar, como se señaló al comienzo, no queríamos dejar ninguna duda en ningún sentido, y esa no es una duda. Eso fue un disparo y los hechos lo demuestran. En cuanto a la distancia del disparo, al ángulo del disparo, se presentaron dos pruebas relevantes. El testimonio del subprefecto Luis Farías y la pericia del perito planimétrico Hernández, ambos del LACRIM Valparaíso. Y ellos dieron cuenta, en sus pericias, en lo que representaron, que entrar a los cuerpos de las víctimas de Exequiel y de Diego de la manera en que ingresaron es perfectamente posible en un ángulo de disparo, como señaló el perito Hernández, de 89 grados. Que eso, sumado a la ubicación de las víctimas, a los ángulos de declive de las aceras donde estaba el disparador, el imputado, y donde estaban las víctimas al otro lado, era perfectamente posible. Eso es parte también de lo que se evaluó y se midió en la reconstitución de escena, como se dio cuenta con las escenas mostradas al tribunal, mostradas a los peritos Farías y Hernández. Y eso permite establecer que efectivamente disparando el imputado desde aproximadamente 1,53 m de altura, tomando en cuenta además que su hombro llega al 1,56 m, ese disparo puede entrar a los cuerpos que tampoco estaban totalmente erguidos, derechos, magistrados, hay que tener en consideración aquello, como dijeron los peritos y los propios peritos del Servicio Médico Legal, ingresa centímetros más, centímetros menos, magistrados, si se considera lo que dijeron los funcionarios Cádiz, Danilo González, perdón, que concurrió a revisar el cuerpo, junto con el subcomisario Gabriel Alarcón. Ellos hicieron medidas con instrumentos más específicos. Entonces, por eso ellos hablan de un ángulo o una altura de entrada en el cuerpo de Exequiel de 1,41 m. El informe del Servicio Médico Legal dice 1,43 m. Pero en definitiva, es perfectamente posible que haya disparado el imputado en la ubicación que los testigos lo centran, hacia el frente, haya ingresado a 1,43 m, haya salido alrededor de 1,32 m del cuerpo de Exequiel y haya ingresado al cuerpo de Diego a una altura de 1,28 m. Eso, como dijo el perito Hernández, es perfectamente posible y lo demostró en las láminas de la infografía, no basado en lo que él creía, sino que en las mediciones que se hicieron en conjunto el día de la reconstitución de escena con el perito don Luis Farías. Por tanto, tenemos las filmaciones, tenemos las pericias que demuestran que eso fue posible y eso es lo que ocurrió, magistrado. En cuanto a las causas de muerte, pensamos que están claras, magistrado. En ambas víctimas, los peritos Ruiz y Núñez dieron cuenta de las causas de muerte. En definitiva, por los distintos órganos que se lesionaron en este caso a las víctimas, ambas murieron por shock hipovolémico, porque la hemorragia era tal que no era posible, magistrados, detenerla pese al auxilio médico oportuno. Como dijo la perito Núñez, tendría que haber sido herido en el hospital Diego para poderse salvar. Había muy pocos minutos, magistrados, para auxiliarlos. Como se vio en la imagen de carabineros, de las cámaras de carabineros, la ambulancia llega alrededor de 15 minutos después de estos hechos y son trasladados inmediatamente al hospital Carlos Van Buren, donde ingresan alrededor de 5 para las 3 cada uno de ellos. Pese a los esfuerzos médicos, como señaló el doctor Labraña del hospital Carlos Van Buren, no se logró salvar a las víctimas.
La perito del Departamento de Medicina Criminalística de la PDI, doña Pia Smock, quien revisó ambas autopsias, señaló, magistrado, que el tiempo de sobrevida efectivamente era mínimo para ambas víctimas. Y dijo que en el caso de Diego Guzmán la inconsciencia vino más rápida que en la de Ezequiel. Eso explica por qué Ezequiel logró caminar y ubicarse al centro de la plaza. Pero si bien su inconsciencia vino más rápida, su agonía fue más larga, magistrado. A diferencia de Ezequiel, cuya inconsciencia se demoró más en llegar, un par de segundos más, pero su agonía fue más corta por el tiempo y por el tipo de lesión que tenía. Pero ambos tenían muy poco tiempo y eso es justamente lo que impidió que el equipo médico, pese a los esfuerzos, salvara la vida de ambos jóvenes. Ambas peritos del Servicio Médico Legal dan cuenta que este shock hipovolémico fue producido por un proyectil balístico. Es decir, por el proyectil balístico, de acuerdo a toda la prueba, que percutó el imputado. Señalé ya, magistrados, que en esta causa los videos tienen importancia y tienen relevancia porque han permitido ubicar y establecer que lo señalado por la Fiscalía, la versión de la Fiscalía respecto de cómo ocurrieron los hechos, la de los que está dada por los diversos testimonios que se presentaron y por el análisis de la evidencia, el análisis del sitio del suceso, ocurrieron justamente como nosotros sosteníamos en base a esa prueba. Si no fuera por los videos, magistrado, tendríamos aquí, tal vez el tribunal podría tener la duda, es decir, bueno, la versión del imputado, la versión de su padre, quizás da cuenta de cómo ocurrieron los hechos y quizás esta versión esbozada y no acreditada de ninguna manera, magistrados de la defensa, decir, aquí el imputado disparó al aire, aquí el imputado no quería impactar a los jóvenes y el disparo rebotó, como lo dice la defensa. Pero, magistrados, con todas las pericias que se presentaron por parte de la Fiscalía y las pruebas asociadas a esta pericia, entendemos que el tribunal no podía tener duda en cuanto a la trayectoria de ese disparo. Y si la defensa quería sostener que acá hubo un rebote que fue totalmente descartado por el subprefecto Farías, porque él señaló, recordemos, no hubo rebote porque el proyectil no tenía, recuperado del cuerpo de Diego, no tenía ninguna marca que señalara que había habido rebote. La única marca que tenía era por haber penetrado en la columna de Diego, como lo señaló también la perito doctora Núñez, quien revisó el proyectil que fue incorporado a esta audiencia y que señaló que en la parte frontal, la parte de arriba del proyectil, se lo miramos así, tenía una marca que era compatible con el ingreso a la columna de Diego. Pregunta incluso que fue hecha por el tribunal para mayor claridad, ¿ingreso al cuerpo o ingreso a la columna? Ingreso a la columna. Entonces el perito Farías señaló que eso justamente era marca por ingreso a la columna y no había marca de rebote. Como lo señaló el mismo perito Farías y el comisario Claudio Alarcón, magistrados, acá se esperó algún tiempo durante la investigación y se sostuvo una reunión con la Fiscalía para ver si se necesitaba algo más porque la defensa quería pedir una nueva pericia. Pericia que después finalmente no solicitó y que tampoco presentó una nueva pericia. Sabemos que es de cargo de la Fiscalía presentar y acreditar los hechos. No es de cargo de la defensa acreditar la inocencia del imputado. La Fiscalía tiene que acreditar la culpabilidad, lo tenemos claro. Pero si la defensa sostiene que ese disparo fue al aire y rebotó, debió acreditarlo.
pudo incluso lograr esa acreditación vía contraexamen o contrainterrogatorio a los peritos de la Fiscalía, de la prueba de la Fiscalía. Pero nada de lo que él preguntó y que quería acreditar con esas preguntas permitió acreditar su teoría, magistrado. ¿Qué podemos pensar entonces? Que la defensa en ese tiempo que dijo que iba a pedir una nueva pericia o que iba a hacer su propia pericia, finalmente no la hizo, o que ubicó algún perito y ninguno dio la respuesta que quería, que hubiera un rebote y por eso no se presentó ningún perito por parte de la defensa en este juicio. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la prueba de la Fiscalía en este sentido es contundente para acreditar la versión. Señalaba que la versión del imputado, más o menos en alguna parte coincidente con la de su padre, daba cuenta de un disparo al aire. El imputado podría haber guardado silencio, no lo hizo durante la investigación ni lo hizo en juicio. Por tanto, tenemos que analizar lo que él señaló. ¿Qué señaló en una primera declaración en la Fiscalía? Como detalló el comisario Claudio Alarcón y como el mismo imputado se le hizo presente vía artículo 332 para evidenciar contradicción. En su primera declaración el imputado señala que dispara al aire sacando parte de su brazo hacia fuera de la casa de Molina 332 y dispara hacia arriba. Luego, en la reconstitución de escena, como el tribunal lo pudo observar en este registro audiovisual de la reconstitución de escena, el imputado cambia su versión. Ya no dispara desde dentro de la casa asomando el brazo, la mano con el arma hacia afuera, sino que dispara desde dentro del domicilio. Al finalizar la escala, ahí dispara, dice él, cambia su versión. Y en este ángulo de disparo, que como vio el tribunal por ese registro audiovisual, fue medido, fue fijado fotográficamente, fue fijado en plano por el perito señor Hernández, ese impacto, si hubiera sido así, ese disparo hubiera impactado en la parte superior de la puerta. No hubiera salido. Hubiera quedado ahí, como dijo el perito Farías, ahí no fue encontrado ningún proyectil incrustado en esa pared o en la parte de arriba de la puerta. No fue encontrado. Cambió la versión el acusado. Y la versión no coincide, esta segunda versión que dio durante la investigación, no coincide con lo que señaló su padre, magistrado. Su padre, que estaba afuera de la puerta, mirando hacia la gente, hacia estos estudiantes que estaban afuera, dice, yo vi, en una primera instancia dice, yo vi la mano de mi hijo y que disparaba hacia arriba. Luego, cuando es confrontado con lo que había dicho su hijo, cambia la versión. Pero acababa de decir lo contrario. Acababa de decir que vio la mano asomada de su hijo saliendo desde la puerta, apuntando hacia arriba. Cambia y dice, no, en realidad no lo vi. Después, en definitiva, no le queda otra que reconocer que sí, que al menos el arma, toda el arma, estaba fuera y a la vista. Por tanto, no sabemos cuál es la versión que el padre y el propio imputado sostienen. Dispara adentro o dispara afuera. Pero lo que sí sabemos es que cualquiera sea el caso, no da el ángulo de disparo. En la versión que dio el imputado en la reconstitución de escena y que sostuvo en este tribunal, impacta en la pared, la parte superior de la puerta, en el dintel de la puerta. Y si saca la mano hacia afuera y dispara, como dijo el perito señor Farías, con las pericias que incorporó, va a dar en un lugar muy lejano, y como lo señaló también el perito señor Hernández, que lo graficó en su informe planimétrico número 43, puede llegar hasta unos 800 metros. 800 metros, o sea, alrededor de 8 cuadras más allá, y una altura que da el ángulo para bajar y llegar a esta calle lejana. Claramente no hubiera impactado a Ezequiel y a Diego, que estaban a alrededor de 19 metros de él y al frente. Por tanto, esa versión está totalmente descartada. Señalaba también, magistrado, que los videos son importantes para el contexto.
porque la versión del imputado y la versión de su padre, que son las dos que se presentaron acá, dan cuenta que a su padre lo estaban agrediendo, que él bajó a defender a su padre, que él se sacó la correa para evitar que siguieran agrediendo a su padre. Nada de eso es cierto, magistrado. El padre del imputado declara y dice: a mí me agredieron, me pegaban, golpes de puño y patadas por la espalda. Se le muestran los distintos videos. No, dice, es que ahí no era, eso no es lo que usted me está mostrando. Me golpearon en otro momento. En ningún momento lo golpearon, magistrado. Él fue el único que golpeó a Ignacio Mardones. Los videos, hay videos de estudiante, el video definitivo, el video de la mutual de grabados de la mutual de seguridad y el video de carabineros. En ninguno de esos 3 videos, magistrados, se ve algún golpe hacia el padre del imputado previo a que apareciera el imputado. Ni siquiera después, magistrado. Luego solo hay una especie de golpes entre el imputado, doña Graciela, que era la pareja de su padre, con algunos estudiantes, que quedan de inmediato en nada. El único momento, magistrado, en que se ve que diversos estudiantes, alrededor de 6 u 8, lanzan piedras en contra de la casa del imputado, es luego del disparo. Eso se aprecia claramente en la filmación de carabineros, de esta cámara de seguridad que es de Brasil hacia calle Molina, porque como pudo ver el tribunal, a la hora 14:31:45, cuando se aprecia el momento en que Ezequiel, de acuerdo a toda la dinámica, recibe el impacto de bala, luego de eso, alrededor de 2 minutos después, es que los jóvenes comienzan a lanzar piedras cuando ya el imputado y su familia está dentro. Y estas son piedras que se entienden en un contexto de desesperación, de rabia, porque es lo que se demoraron además en darse cuenta que habían 2 personas lesionadas luego de este disparo, que muchos de los estudiantes que estaban ahí creyeron que era un arma fogueo. Porque claro, ¿cómo alguien iba a ser tan irracional para disparar un arma de verdad, un arma de fuego hacia esta multitud? Muchos estudiantes dijeron, yo pensé que era un arma fogueo. Cuando se dan cuenta de las consecuencias de este disparo, se percatan que era un arma de verdad y solo ahí lanzan piedras hacia la casa, magistrado. Por tanto, esta versión del padre, decir que había sido golpeado por varios estudiantes o varios manifestantes, no es efectiva. Su hijo, el acusado de esta causa, no salió a defenderlo, salió e incrementó la discusión que era verbal, magistrado. Él fue, después de su padre, el segundo en poner las manos sobre alguien. Su padre agrede a Ignacio Mardones con una cachetada. El imputado empuja a Ignacio Pérez. El imputado se saca la correa. Ellos son los que alteraban esta discusión que solo era verbal. Y ahí quien más gritaba, quien más estaba fuera de sus casillas, era el imputado, magistrado. El padre del imputado, perdón. Y luego el imputado. Los jóvenes, si bien molestaban, gritaban, se burlaban, porque eso no hay que desconocerlo, pero no eran violentos, como sí lo era el padre del acusado. Y él señala, me golpearon. No es así. Y por suerte están los videos para acreditar aquello, magistrado. Por tanto, la versión de la defensa en ninguna parte de los elementos principales que ha presentado se ha acreditado. En el alegato de apertura, la defensa señaló, entre otras cosas, que acá prácticamente el imputado se entregó. Acá no se entregó el imputado. Se ve en los videos que llega Carabinero y vino el capitán Gaete y señaló que había ingresado y había detenido al imputado, quien estaba oculto en la terraza. No prestó colaboración alguna, magistrado, el día del hecho. Como se acreditó, incluso durante este rastreo al interior de la casa en búsqueda del arma con la que el imputado había disparado,
no se recibió ayuda alguna de parte del imputado. Cuando se le fue a ver, a entrevistar, a tomar algunas muestras a la segunda comisaría por la Fiscalía y por los funcionarios policiales, magistrados, nada aportó, no declaró ni dijo dejé el arma en tal lugar. Luego, cuando se estaba haciendo la búsqueda de esta arma, que duró varias horas, magistrado, el comisario Claudio Alarcón señaló, se llamó por parte de la fiscal al abogado defensor, a quien era abogado defensor en esa época, para ver si colaboraban con el hallazgo del arma. ¿Y cuál fue la respuesta? En definitiva, risas diciendo no van a encontrar el arma. Pero por suerte no fue así, magistrado. Gracias a la búsqueda exhaustiva que se hizo de ese lugar que era complejo, que era extenso, que tenía numerosas habitaciones, se logró encontrar alrededor de las 19:30 horas por el subcomisario Gallardo el arma en una especie de entretecho, en un lugar que era de difícil acceso, magistrado, y difícil ubicación, pero finalmente se logra encontrar. Por eso tampoco es creíble la versión del padre del imputado que dice, no, mire, si ahí buscaron y dejaron una habitación sin registrar. Estaban todos los policías buscando el arma y según él no se revisó el dormitorio de él porque estaba su hijo Bruno afectado. ¿Es creíble eso? Tan creíble como que él fue golpeado con combo y patadas afuera. No es creíble. Se estaba buscando el arma y se revisó todo hasta que finalmente se encontró. ¿Y por qué destaco este punto, magistrados? Porque con esa versión que plantea acá el padre del imputado, quiere tratar de acreditar o dejar el espacio abierto para la versión del imputado, y es que en la pieza del padre del imputado, en una caja donde habían unos suéteres, habían dos armas, una fogueo y un arma de fuego. Y el imputado señala que él pensó que había tomado el arma de fogueo. Arma de fogueo que no fue encontrada ni existía en el lugar. Por eso el padre del imputado quiere dejar el espacio y decir, no, es que ahí no revisaron porque estaba mi hijo menor. Por eso es que no vieron que efectivamente había un arma fogueo. No, magistrado, se revisó todo y no había arma fogueo. El único elemento que da cuenta de un arma que podría haber sido a fogueo es esta caja negra con un folleto de una marca Ecol que estaba en una dependencia que estaba destinada a bodega. Si bien era con una habitación dentro de las dependencias de la casa, como señalaban los funcionarios policiales, en especial Cádiz y el comisario Claudio Alarcón, se guardaban cosas ahí, era una bodega, no era la habitación del padre del imputado. Por tanto, esta versión de que el imputado se equivocó y tomó sin querer el arma de fuego no es creíble, magistrado, no se sostiene. No hay prueba en ese sentido de que hubiera existido dos armas en un mismo lugar y que el imputado se hubiera equivocado. El imputado, quien dice que nunca había tomado un arma, hace el gesto, como señala él, de pasar bala, magistrado. Echa el carro del arma hacia atrás para dejarla lista para disparar. Y lo hace cuando va bajando. Tenía perfecto conocimiento del manejo de un arma. Tanto es así que, como se señaló, tiempo antes había andado el 5 de mayo con un arma en la vía pública, también intimidando a la gente. Por tanto, lo que tenemos aquí en los delitos de homicidio es que el imputado, con conocimiento del manejo de un arma de fuego, sabiendo dónde estaba el arma de fuego, sin tener autorización para tener arma de fuego ni para portarla, la utiliza en contra de, en este caso, Ezequiel y Diego, quienes, como vimos en las distintas imágenes que se tiene de ellos, nada hicieron contra el imputado o su familia. Estaban parados, estaban mirando. Incluso en un momento Ignacio Mardones se asombra que estuviera cerca de él en la plaza, su amigo Ezequiel. Pero en nada intervino, en nada violento, solo presenciaban, solo miraban.
y la mayor parte de las imágenes que se tiene de Diego estaba incluso en una actitud tranquila, con una mano en el bolsillo, mirando o caminando, cuando se le vio en esas fotografías que el tribunal pudo apreciar. Y estaban mirando frente a la casa del imputado y es él quien les dispara sin tener ningún motivo para ello. Por tanto, en relación al delito de homicidio, los delitos de homicidio, magistrado, claramente solicitamos un veredicto condenatorio por ambos homicidios cometidos con dolo directo o al menos eventual respecto de Diego Guzmán, porque pudo prever claramente el imputado las consecuencias de su acción y al menos las aceptó, magistrado. Es por ello que en ese sentido no compartimos, obviamente para nada, la versión de la defensa en cuanto que se absuelva o se califique de alguna manera distinta por los delitos de homicidio. En relación a los otros dos delitos, magistrados, ya me he referido que el imputado no tenía autorización para el porte de arma, para tenencia de arma, está acreditado con la prueba documental que se incorporó, y esta arma que había sido entregada al padre, como relató el testigo señor Novoa, y que él no había devuelto aduciendo que se le había extraviado, cosa que no era así. Efectivamente el arma la mantenían en la casa y el arma la manipulaba, entre otros, el acusado. Respecto al delito de microtráfico, magistrado, el Ministerio Público ha acreditado que en el dormitorio del imputado se encontraba más de 5 millones de pesos. Y la defensa ha tratado de presentar esto como unos dineros por unas ventas de vehículos, con documentos que no prueban que se recibió esa cantidad de dinero, magistrado. Prueban una cantidad inferior. ¿Y cuál es la explicación del padre? Es que se tiene que hacer la venta de los vehículos en base al avalúo fiscal. Es por eso que no coincide. No, magistrado. Sabemos todos los que compramos o vendemos vehículos que la compraventa de vehículos se hacen en base al valor efectivo de venta. Entonces, explicar esto como que sí, recibí más dinero, pero no está consignado y ese dinero en realidad es por la venta de 2 vehículos, son dichos para tratar de salvar esta situación de por qué su hijo, desempleado, que estaba en un año sabático, como señala él, tenía esta cantidad de dinero en su poder. Ese dinero no provenía de una actividad lícita, magistrado, provenía de la venta de drogas. Y la droga encontrada en el inmueble, en este envase de Royal, magistrado, ahí en la cocina, que es un hallazgo, además que se hizo sin perjuicio que los funcionarios de la Brigada Antinarcóticos que concurrieron fueron primero para analizar una evidencia que resultaba sospechosa ser cocaína en el dormitorio del imputado y que no fue tal, arrojó negativo el examen. En definitiva, como se estaba buscando un arma, magistrado, se estaba buscando arma o las municiones de un arma, el registro, como se señaló, y era detallado y lo iba a hacer. Esa droga igualmente se iba a encontrar, magistrado. Y esa droga, de acuerdo a lo que podemos establecer, pertenecía al imputado, quien por la venta de drogas tenía en su dormitorio más de 5 millones de pesos, siendo un joven que no tenía actividad económica, magistrado. Por ello es que estimamos que también el Ministerio Público ha acreditado la participación del imputado en el ilícito de microtráfico y en el delito de porte y tenencia de arma de fuego, para lo cual no estaba autorizado. Y con toda la prueba de cargo es que se solicita un veredicto condenatorio por todos los delitos por los que ha sido acusado el imputado Briganti Weber en esta causa, porque la prueba de la Fiscalía, como se señaló, se sostiene y se basta a sí misma. La conducta del imputado terminó con la vida de Diego y Ezequiel, magistrado.
la conducta de este imputado, quien estaba acostumbrado a utilizar armas de fuego, a portarlas, a intimidar, a ser magistrado, resolver los conflictos, por mínimos que fueran, con actitudes violentas. Y esto terminó en la muerte de 2 jóvenes e inocentes estudiantes que nada hicieron en contra del imputado ni de su familia. Es por ello que solicitamos veredicto condenatorio por los 2 homicidios, el porte de arma y el microtráfico. Señora Valdebenito, tiene la palabra para los efectos de su alegato de clausura en representación de la Intendencia Regional. Me gustaría en este punto ya final de estas largas jornadas de juicio que nos retrayamos nuevamente al día 6 de octubre, cuando partimos cada uno de nosotros planteando cuál era en nuestra apertura, cuáles eran nuestras posturas al respecto. Y quiero que hagamos énfasis y nos enfoquemos en lo que señaló la defensa del señor Briganti y cómo cada una de esas alegaciones que él realizó en ese minuto fueron desvirtuadas una a una con la prueba ofrecida en este juicio. En primer lugar, él habló de la legítima defensa. Él señaló que Briganti Weber actuó en legítima defensa de su familia, de su padre, de la pareja de su padre y de su hermano pequeño. Bueno, en esta causa en particular y en estos homicidios en particular, tenemos videos que dan cuenta de cada uno de los sucesos, cómo fueron realizándose, cómo fueron aconteciendo desde antes, durante y después del homicidio. Podemos ver claramente cómo el padre del acusado en ningún momento estuvo en peligro. Es más, él puso en peligro a un menor de 17 años, él golpeó a un menor de 17 años. Una vez que golpea al menor de 17 años, el resto de la gente, que no era mucha, como también señaló la defensa, que eran hordas de personas. No, en ese minuto no eran más de 15 a 20 personas las que estaban en esa plaza. Lo único que hacen es increparlo mediante gritos o palabras. Es más, en algún momento hasta todos nos sonreímos un poco cuando los niños le decían al padre Briganti: oye, llama a Carabinero, anda a Fiscalía, saca número. Es en ese minuto cuando el padre de Briganti se ofusca aún más y le pide a su hijo que venga. Y es ahí, es en ese momento cuando Briganti golpea nuevamente a los niños con su cinturón. Lo usa como un verdadero látigo que lo mueve en el aire, golpeando a cada uno de ellos. Ahí tiene un altercado con Ignacio Pérez, pero Ignacio Pérez en ningún momento lo golpea, en ningún momento se ofusca, más allá de un par de agresiones, de un par de temas verbales. Es en ese minuto también cuando uno de los trabajadores de la casa baja y empieza también él a golpear a los estudiantes que se encontraban en el sector. Tanto es así que hay un menor de edad de 9 años que pasaba cerámica para que la familia le tirara a cada uno de los manifestantes. Bueno, nos encontramos ante la legítima defensa, ni siquiera nos podemos encontrar hasta una legítima defensa como un atenuante de la responsabilidad criminal. Como un eximente estamos de acuerdo que no, pero como un atenuante tampoco, porque no cumple con ninguno de los requisitos. Faltan cada uno de los elementos para que pueda considerarse legítima defensa. Es más, el único momento donde la gente se agolpa realmente en la plaza es una vez que se producen los disparos, cuando la familia de Briganti Weber ya se encontraba en el interior de la propiedad, la puerta cerrada y estaban todos a salvo. Es ahí cuando los jóvenes se dan cuenta de lo que había sucedido, de que habían 2 personas lesionadas en el piso, que empieza la violencia de los jóvenes hacia la familia. Pero es una vez que ellos ya están adentro de su casa, una vez que ellos ya cometen la agresión, una vez que ellos ya disparan. Después, otro de los puntos señalados por la defensa fue el arma de fogueo. Arma de fogueo que de verdad no se sostiene bajo ninguna circunstancia. Señala Briganti al momento que declara aquí, dice: me fui a la pieza de mi papá a sacar una caja que estaba en su ropero. Yo saqué una pistola pensando que era de fogueo. En primer lugar, nunca se encontró un arma de fogueo. Lo único que había era una caja que sirve para guardar armas en genérico, como señalaron
los personales de la Policía de Investigaciones, y que en su interior tenía un folleto compatible con un arma de fogueo. Esta caja con este folleto de un arma de fogueo no estaba en la pieza del padre, estaba en una habitación que servía de bodega, donde guardaban cosas, ¿ya? Esta persona también señaló, Brigante Iber señaló que él ha vivido toda su vida en esa casa. O sea, vivió 19 años en esa casa, por lo tanto sabía exactamente dónde estaban las cosas, dónde se guardaban y qué cosas habían en su casa. Además, esconde el arma una vez ocurridos los hechos, en un lugar de muy difícil acceso, en un lugar que solamente una persona que conoce muy bien su lugar de residencia puede esconder ahí. Por lo tanto, el arma de fogueo nunca existió. Por lo tanto, él siempre supo que el arma que estaba tomando era un arma de fuego. Una tercera postura o una tercera alegación que señala la defensa es que el imputado dispara al aire y se produce un choque con las catenarias del trole. Bueno, hay que hablar qué es lo que son las catenarias del trole. Las catenarias del trole son un cable grueso de entre 1 a 2 pulgadas, esto es de 2,54 centímetros aproximadamente, ¿ya? De una aleación de cobre que va al descubierto por sobre la calle de la ciudad. Estos cables es una superficie dura, es compacta. Por lo tanto, si una bala hubiera chocado con esto, en primer lugar, no hubiéramos dado cuenta en todos los videos, como por ejemplo el video del señor Joffre, el Otros Medios 14, que hubiera habido un chispazo, porque podemos ver exactamente desde la parte superior de la plaza el momento en que cae Diego al suelo, el momento en que recibe Ezequiel el disparo. En ese instante, entre los minutos 0 al segundo 10, no se ve ninguna chispa. Después, los funcionarios policiales que declararon en esta audiencia señalaron que no se reportó ningún corte de electricidad, ningún corte de suministro, tanto por las empresas eléctricas, ni tampoco informadas por el trolebús. Y en tercer lugar, y lo más importante, la deformación de la bala. El mismo perito Farías señaló que si un proyectil choca con una superficie dura, como en este caso sería un cable grueso de más de 2,5 centímetros de diámetro, ese proyectil estaría completamente deformado. Pues no, en este caso el proyectil en cuestión tenía una leve deformación solamente en su punta, compatible con ¿qué? Con el choque de la vértebra número 12. Después, también dentro de esta misma línea, dijo, ok, si disparó al aire, bueno, y si hubiera disparado al aire y no hubiera producido este choque, la bala la tendríamos ¿dónde? En la escuela Grecia, aquí al lado de la escuela italiana. O sea, 800 metros más allá del lugar donde se produjo el disparo. Por lo tanto, también quedó claramente demostrado que no fue un disparo al aire y que no hubo ningún choque con las catenarias del trolebús. Y en este punto me gustaría contar una infidencia. Este juicio partió, como todos sabemos, en mayo del 2015. Yo el año 2016 quedé embarazada. Y en el mes más o menos de abril o mayo, yo hablo con la fiscal después de una audiencia y le digo, ¿sabes qué, fiscal? Yo creo que no voy a estar en este juicio. Yo no lo voy a ver. ¿Por qué? Porque estaba la defensa señalando que iba a pedir una metapericia sobre el tema balístico. Bueno, mi guagua nació, mi guagua tiene 1 año, mi guagua camina y estamos recién en el juicio. Nunca se mandó a hacer esta metapericia. Nunca se solicitó a la Policía de Investigaciones que se hiciera una pericia balística. ¿Por qué no se solicitó? Porque de verdad era realmente improbable que pudiera arrojar esta conclusión del choque con la catenaria. Aquí lo que tenemos probado claramente son, primero, una discusión en la cual el que creó la discusión, que fue Ignacio Mardones, pidió disculpas. Posteriormente a eso, una persona profundamente ofuscada, sin razón alguna, que llama a su hijo, que es más ofuscado aún que este padre, que empieza a tener una discusión fuerte con estos niños. No contento con esto, no contento con la solución que se estaba llegando, porque pareciera ser que las disculpas o pintar la pared no le eran suficientes, esta persona considera que para terminar esta discusión es necesario un arma de fuego. Y como lo hace, sube a su casa, saca un arma de fuego que sabe exactamente dónde estaba y que era un arma de fuego y no de fogueo, y dispara desde la puerta de su casa, hiriendo primero a Ezequiel y posteriormente a Diego. Ezequiel, que como podemos ver en los videos, sale corriendo
y cae un par de metros más allá. Y esto es muy importante porque es totalmente concordante con lo que señala la doctora Ruiz del Servicio Médico Legal y la doctora Smock de la Policía de Investigaciones, que el tipo de herida que sufrió Ezequiel permite una movilidad de un par de segundos, entre 30 a 40 segundos, efectivamente, entre que recibe el disparo Ezequiel, esto es en el segundo 0:10 del medio de prueba número 14, hasta que se desploma en el piso, pasan exactamente 32 segundos. 32 segundos tiene Ezequiel para caminar, correr y posteriormente desplomarse. A diferencia de Diego, que por el tipo de herida que recibe, se desploma inmediatamente en el lugar. La pericia balística que demuestra estos hechos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque para la Policía de Investigaciones, los peritos balísticos, este tipo de cosas no les requieren mayor explicaciones, porque ellos están acostumbrados, ellos ven diariamente balas, ellos ven diariamente, como dicen ellos, transfixia del proyectil de un cuerpo a otro. Pero para nosotros, personas que no estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas, necesitamos que nos muestren cómo proceden las cosas. Y en esta pericia balística realizada por el perito Faría, demuestra claramente, la bala sale a 260 metros por segundo, desde el arma. Atraviesa el primer cuerpo a esa velocidad y sale de este cuerpo a 232 metros por segundo, impactando el segundo cuerpo, en estos geles balísticos que hacen las veces de cuerpo. Bueno, es por esa pérdida de velocidad, como también lo señaló los médicos que aquí declararon, es porque la bala, al momento de transfixiar un cuerpo, al momento del avance, va perdiendo velocidad. Y es por eso que podemos encontrar, en primer lugar, una herida en el metro 43 o metro 41, dependiendo del instrumento con que se mida, que tiene una salida al metro 32 y que tiene una entrada nuevamente al metro 27. ¿Por qué? Porque va perdiendo velocidad a medida que va atravesando distintos órganos. En este caso, solamente órganos blandos, que permitió o malamente permitió herir a una segunda persona. Es más encima, ¿dónde recae el proyectil? ¿Dónde se aloja finalmente? En la vértebra número 12. Pudimos ver, y como lo señaló la doctora Núñez aquí en este juicio, la vértebra 12 se encuentra desde la cintura hacia arriba. Es más, nos mostró una foto donde mostraba claramente, sin los órganos internos, cómo el cuerpo, dónde había entrado la bala en el sector del pecho de Diego y dónde se había alojado finalmente. Ya tenemos claro cuáles fueron los hechos, cómo se fueron sucediendo uno a otro en este caso. Ahora tenemos que ver cuál fue la intención del acusado al momento de realizar los disparos. Él siempre disparó a matar, primera cosa. Segunda cosa, cuando él señala aquí mismo que pasa bala como en las películas y que él no sabía cómo funcionaba un arma de fuego, eso no es cierto. Él siempre supo cómo se utilizaba un arma de fuego. Es más, él la portaba regularmente. Él solucionaba sus problemas con un arma de fuego. Él sabía cómo, no solamente cómo pasar bala, cuáles eran los resultados de usar un arma de fuego. O sea, la declaración del señor Fuenzalida es sumamente importante. El señor Fuenzalida señala que tuvo un altercado con esta familia, con el padre y con el hijo, igual como la que sucedió 10 días después, con el padre y el hijo y unos manifestantes, por una diferencia de 4.000 pesos. Esa era la diferencia de valor. El servicio de lavado del auto había costado 14.000 y ellos querían pagar 10.000. Y no les gusta. ¿Y qué es lo que hace el imputado? Saca un arma en la mitad de la calle, en una calle donde estaban pasando vehículos de lado y lado, había gente caminando y empieza a avanzar cruzando la calle con el arma en la mano, apuntando a disparar. O sea, el señor Fuenzalida le hubiera dicho cualquier cosa y él le hubiera disparado. O sea, estamos hablando de una persona que tiene la intención de matar, que sabe que el arma de fuego mata y sabe que el arma de fuego causa los daños que ha causado. Por lo tanto, no podemos decir en ningún caso que él no sabía lo que estaba realizando, que él siempre pensó que se trataba de un arma de fogueo. Y hay otro punto además. Señaló tanto los funcionarios de investigaciones como el perito balístico señor Faría, que una vez que fue encontrada el arma tenía una bala encasquillada. ¿Qué quiere decir que tenía una bala encasquillada? O sea, que trató de disparar una segunda vez y una bala quedó trabada y no se pudo seguir disparando. O sea, tenemos que dar gracias entonces que el arma se encasquilló, porque si no estaríamos aquí en presencia de
no 2 muertes, sino que quizás de 3 o 4 muertes más. O sea, él lo único que quería era seguir disparando. Parece que de verdad lo que hacía al momento de ver las películas no era aprender a pasar balas, sino que le gustaba ver, pareciera ser, cómo se dispara o cuáles son los procesos del disparo. Por lo tanto, en cuanto a los homicidios de Ezequiel y Diego, quedó demostrado más allá de toda duda razonable que aquí el imputado quería disparar, quería matar y mató a 2 personas. Podría ser que podríamos señalar que podría existir un dolo eventual respecto de Diego, pero esta parte cree que aquí hubo dolo directo tanto respecto de Ezequiel como respecto de Diego. En cuanto al porte ilegal de arma, muy breve, esto quedó demostrado claramente con la declaración del señor Novoa, que dijo que esta arma era de él, que esta arma estaba inscrita a su nombre y que él la había dado en parte como garantía del pago de un estacionamiento que posteriormente pagó y que nunca esta familia le quiso devolver el arma. Por lo tanto, el acusado sabía perfectamente el origen ilícito de esa arma. Y en el tema del microtráfico, bueno, queda claro que una persona que tiene más de 5 millones de pesos en su dormitorio y que no tiene explicación clara, una explicación creíble del origen de ese dinero, más 42 gramos de cocaína, que como señalaron aquí también los funcionarios de investigaciones que vinieron a declarar que 42 gramos de cocaína no son para el consumo diario, ni personal, ni nada por el estilo. Es más, una persona, un alto consumidor, a lo más podría consumir 10 gramos en un fin de semana. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de cocaína y una pesa que mide gramos. Por lo tanto, aquí estamos también en presencia ante el delito de microtráfico. Por lo tanto, solicitamos, señorías, que se condene al acusado, tanto como autor del delito de homicidio en contra de Ezequiel y Diego, así como también al delito de porte ilegal de arma de fuego y microtráfico de estupefacientes. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Calvo en representación de las querellantes Ofelia Salinas y Alicia Farías. Gracias, magistrado. Magistrado, en este juicio hemos tenido hechos que no han sido controvertidos. Es decir, el día 14 de mayo del 2015, luego de finalizar una marcha estudiantil, alrededor de las 14:30 horas, el imputado Giuseppe Briganti salió de su domicilio ubicado en calle Molina 332, discutiendo con un grupo de personas. Luego ingresa al interior de su domicilio, desde donde sale portando un arma, efectuando un disparo y impactando así a Ezequiel Borbarán y a Diego Guzmán. Esos son los hechos que no son controvertidos. Pero tenemos controversia respecto de los antecedentes previos o el contexto en que se da este hecho, en qué arma cree el imputado que va a utilizar y respecto al ángulo o proyección del disparo que él habría percutado. Primero, ¿en qué contexto se da esta situación, que es el primer hecho controvertido? El acusado dice que es despertado por la pareja de su papá, que le dice que le están pegando al papá. Le pide ayuda. Dice que él ve a su padre y que su padre está rodeado por una multitud de gente. Él empuja, dice, a una persona y se saca el cinturón y lo mueve en el aire solo para que no le peguen y que él no le pegó a nadie. También dice que su padre es empujado y no puede precisar por cuántas personas. También ve que empujaban a la pareja de su padre y también dice que ve cómo agreden a su hermano Bruno, de 9 años. ¿Cómo se prueba esta situación? Y obviamente se descarta lo que dice el imputado. Se exhibió 2 videos al tribunal en que claramente se ve la discusión previa, en que todos pudimos ver que había una discusión entre el padre del acusado, don José Briganti, en un principio con 2 jóvenes, y el motivo era que le habían rayado su muralla con un grafiti. Claramente lo pudimos ver, el tribunal y estos intervinientes, que solo hubo una discusión verbal,
no hubo intercambio de golpes, no hubo objetos lanzados a algún miembro de la familia por parte de estos manifestantes. Solo aparece una acción en que José Briganti aparece con una botella de agua en la mano y se la lanza a uno de los jóvenes, esta botella de agua, joven que afortunadamente le hace el quite. Tampoco hay agresión física, golpes o empujones a la pareja del padre y menos al hermano del acusado. Claramente se ve al final del video que, es decir, al final de la discusión, que la propia pareja del padre del imputado, después de participar en esta discusión verbal, cruza, incluso ni siquiera corriendo, la calle Molina en dirección a su casa. Sí hay por parte del acusado acciones claras de agresión física. Empuja a un joven, que es Ignacio Pérez, que en el día de los hechos lo vimos muchas veces en el video, que era aquel que utilizaba una parca roja, por lo tanto era bastante llamativo dentro del video. También se ve claramente al acusado sacarse el cinturón y pegar a las personas que estaban alrededor al darlo vuelta en el aire. Todas estas imágenes salen en el video y al tribunal no le pueden contar una historia distinta desde la versión del acusado y la versión de su padre. Pero además, las versiones que están en el video coinciden, además, con lo que dicen varios testigos que depusieron en este juicio. Ricardo Felipe Arriaza Calderón, quien además de decir prácticamente todo lo que habíamos visto nosotros en el video, dice que escucha la amenaza al acusado de que los va a balear a todos. Ignacio Mardones Enríquez también declara en el mismo sentido. Declara en el mismo sentido también Camila Espinosa Gaete, y que también escucha la amenaza del acusado que los va a balear a todos. En los mismos términos es la declaración de Manuel Morales Jiménez, y que también escucha la amenaza de que se va a ir a buscar una pistola. Paulina Monsalve Salinas también declara en los mismos términos. Giselle Gaete Lisboa también declara en los mismos términos y también escucha la amenaza de que los va a balear a todos. Martín González Paredes también declara en los mismos términos y también escucha la amenaza de que los va a balear a todos. Lo mismo respecto del testigo Ignacio Pérez Fierro, que describe lo que ocurrió en esa oportunidad, ajustándose absolutamente su versión a la que pudimos ver en los videos, y también escucha la amenaza de que los va a balear. En el mismo sentido, también Ángelo Zambrano Gandulfo. Por lo tanto, señorías, respecto de ese punto controvertido de que hay un riesgo inminente respecto de el padre del acusado, respecto de su hermano y respecto de la pareja del padre, es que él actuó, fue a buscar un arma y trató de defenderlos, ya porque se encontraban en una clara situación de riesgo, la verdad que absolutamente descartable. Y al igual como lo dijo el Ministerio Público y como lo dijo la otra querellante, no solo por la versión de unos testigos, que se podrían contradecir en el sentido de decir que esa versión puede valer exactamente lo mismo que la versión de los testigos de la defensa, sino que justamente porque hay una prueba gráfica, y una prueba gráfica que, como dice el dicho, una imagen dice más que 1000 palabras. Después, el segundo punto es el tipo de arma que el acusado pensó que había ido a buscar o que utilizó. El acusado nos dice que entró a la casa, subió al dormitorio de su padre y en el armario había una caja con 2 armas, una de verdad, otra fogueo. Sacó una pensando que era fogueo. Al bajar, pasó el carro, como se hace en las películas, y después disparó al aire. Nunca había tenido un arma en sus manos. Y luego de disparar, subió a la terraza y dejó el arma en un entretecho.
a la vista. Y ahí recién se dio cuenta que era de verdad, ya que al subir la escalera se les cayó una bala que posteriormente recogió. Esa es la versión del acusado, que evidentemente difiere de lo que es la versión del Ministerio Público de estas partes acusadoras. ¿Cuál es la prueba que se rindió al respecto para descartar esta versión? Primero, varios testigos, como ya se dijo anteriormente, lo escucharon decir que los iba a balear a todos. Después, de acuerdo a la declaración de los testigos, primero Rodrigo Gaete, que es el capitán de Carabineros, nos dice que al llegar al lugar ingresa a la casa y detiene al acusado. Para ingresar a la casa, primero que nada, se entrevista con el padre del acusado. Este nada le dice sobre la existencia de ambas armas y tampoco el padre le hace entrega de ningún tipo de armas. Después que detienen al acusado, sube a la terraza del inmueble para ver si encontraba el arma. No la encontró. El acusado no hace entrega de ningún arma, lo que obviamente habría sido lógico, pero no es así. El acusado señala que su padre guardaba ambas armas en una caja dentro del closet de su dormitorio. El padre del acusado nos dice que, por otra parte, que nunca se ingresó a su dormitorio, que este dormitorio no fue registrado. Surge la pregunta, cuando la diligencia principal que se está haciendo en el sitio del suceso es la búsqueda del arma, ¿se va a dejar por parte de una brigada de homicidio especializada? ¿Se va a dejar un lugar como es un dormitorio, en donde más aún la gente transita y se guardan cosas, evidentemente, una habitación de ese tipo sin registrar, porque hay un niño, evidentemente que los detectives pueden tener el tino suficiente para tener una consideración respecto a un niño pequeño, pero es tan simple como decirle, la lógica nos dice que es tan simple como decirle a la madre con el niño y al padre, por favor, mientras nosotros registramos este dormitorio, al niño llévenlo a otra dependencia dentro de la casa que ya está registrada. No, nos dicen, pensando la verdad, que podría tener algún tipo de asidero esa creencia, o que tal vez el tribunal y los otros intervinientes somos tan ingenuos que no registraron la pieza. Pero no obstante, supongamos que no se registra la pieza, pero surge la pregunta, y la pregunta absoluta, si están imputando que disparó, la persona dice, no, yo me equivoqué, pensé que era un arma de fogueo. Lo lógico no es que a partir del minuto 1 se entregue esa arma de fogueo y se diga, ve, aquí está el arma de fogueo. Me equivoqué, pensé que había sacado esa y era la verdadera la que saqué. Es decir, eso es la lógica más absoluta desde la prueba que obviamente beneficiaría al imputado. Pero esa arma de fogueo no existió. Pero además, al mes y medio, nos dice el padre del imputado sentado ahí, que él entrega, al mes y medio, entrega el arma a fogueo a la PDI. Pero que la PDI no hizo nada con eso. Tampoco, la verdad, que tiene mayor análisis. Pero además, su señoría, hay un detalle respecto de que el propio acusado nos dice que era un arma fogueo y que él no conocía nada de armas. Nos dice el propio Rodrigo Gaete que porque él efectúa la detención, que cuando estaba esposado trataba de limpiarse las manos y que él mismo le dice que no lo haga porque puede haber un peritaje para ver los rastros en las manos del disparo y que eso podría entorpecer dicha diligencia.
Pero no obstante, si él no tiene idea de armas, si cree que es un arma fogueo, ¿por qué se limpia las manos? Esto además no es algo que nos diga Rodrigo Gaete sin ningún asidero, es coincidente con lo que nos dice el perito Esteban Moraga, que da una explicación de por qué no se le encontró residuos en las manos. Y este dice que, dentro de otras posibilidades, es la fricción por el arrastre de ropa, por el arrastre de las manos con la ropa. Y justamente coincide una alternativa que nos dice el perito Moraga con lo que dice Rodrigo Gaete. Posteriormente, el acusado, que es lo mismo que nos dice Rodrigo Gaete, reconoce, en definitiva, que sí había tomado algún arma y que su padre en algún minuto se la había mostrado. Pero además existe otra prueba que es bastante importante, que es la de Miguel Fuenzalida Negrete. Miguel Fuenzalida Negrete, que como ya se ha dicho antes, el 5 de mayo fue amenazado por el acusado con un arma que, si bien cuando se le exhibió no dice que sea la misma arma, dice que sí se parece bastante al arma que fue amenazado por el acusado. El tribunal ya sabe cuáles fueron las circunstancias en que ocurre esta amenaza al señor Fuenzalida. Señor Fuenzalida, que la verdad que vino muy enojado a declarar en razón de que esa denuncia, en un principio Carabineros no se la quiso tomar, después al día siguiente sí, él explicó al tribunal cómo dio con la identidad del acusado para los efectos de dar todos los antecedentes a Carabineros. Estaba muy enojado porque no se hizo nada al respecto en Carabineros. Y más aún, nos dice: doy las gracias por no haber sido yo, ya que el riesgo, cuando fue amenazado con el arma, fue real. Nos dice que el arma era una pistola de color negro. Dice que el acusado apuntó con el arma de frente, con el brazo extendido, y que además le decía: les voy a pegar un tunazo. Por lo tanto, tenemos a un acusado que sí tiene familiaridad con las armas de fuego, sí, al menos hay prueba concreta con una denuncia realizada, una denuncia que explica absolutamente Fuenzalida cómo la hizo, en qué circunstancias, cuándo, etcétera, que él tiene un conocimiento con un arma de fuego y además la porta sin tener ningún tipo de permiso o autorización legal al respecto. Es decir, está claro que dentro de su dinámica, aunque sea el problema más nimio, lo va a solucionar de la forma menos atinada, si lo podríamos decir así, con un arma de fuego. Después está la declaración de Eduardo Novoa, que nos aporta bastante al respecto, que es el dueño del arma. Y él da al tribunal la razón de por qué esa arma de fuego se encontraba en la casa del señor Briganti. De partida nos dice que esta arma de fuego él se la entregó al padre del acusado el año 2008, es decir, estamos a 7 años antes de que ocurrieran los hechos. Esa arma figuraba ya en el domicilio del señor Briganti. Por lo tanto, pensar o decir que el acusado solamente una vez su padre le había mostrado esa arma, que no tenía idea de arma y que no tenía ninguna familiaridad con esa arma, cuando hacía 7 años que esa arma se encontraba en la casa, la verdad, su señoría, es que no tiene ningún asidero. Realmente es lógico pensar que evidentemente había una familiaridad con esa arma. Y desde la dinámica que se da a nivel familiar, si la cocaína está en el
mesón de la cocina con un niño de 9 años que vive dentro de su casa, de la misma casa, y con el riesgo que eso implica, no me extrañaría y no sería tan difícil pensar que también el arma estuviera en un lugar absolutamente asequible y a la vista. Después, este mismo señor Eduardo Novoa nos dice que el arma se la entregó al señor Briganti en una caja plástica para transportar armas. También podemos pensar que coincide o podría ser la misma caja que se encontró en este sitio que era una bodega. Después don Rodrigo Gallardo nos dice que se le asignó la tarea de efectuar el rastreo en el domicilio del imputado. Dice que les costó mucho encontrar el arma, que partieron más o menos a las 15:30 y recién después de las 19:30 lograron encontrar el arma. No se da cuenta de haber encontrado, es decir, él no da cuenta en ningún momento de que se encontró otro tipo de arma en el lugar. Tampoco da cuenta de que otra persona de la casa, como el padre del acusado, le entregara algún otro tipo de arma, por ejemplo, a fogueo. Después nos dice cómo se encuentra esta caja para portar armas vacía en una especie de bodega. Jorge Cádiz también declara en el mismo sentido que lo hace el testigo anterior, igual también como lo hace el funcionario Francisco Palma en relación a este punto. Y nos dice que el hallazgo de la caja plástica color negro vacía la encontró en una habitación utilizada como bodega, que el arma fue encontrada por don Rodrigo Gallardo. Nos explica cómo se encontró esta arma, que el imputado escondió el arma en un lugar de muy difícil acceso, a sabiendas de qué tipo de arma era. No encontró no contó con ningún tipo de antecedentes para poder ubicar el arma o que pudiera apoyar la versión del error en el arma utilizada. Por lo tanto, su señoría, nadie de ese domicilio dio algún tipo de antecedentes a Carabineros, en un principio cuando ingresó a la casa, o a la PDI, de dónde encontrar el arma o si habría alguna otra arma en el lugar. El tercer punto que se discute es, el tercer hecho controvertido, es el lugar donde se encontraba el acusado al disparar y la posición de disparo que éste tenía. Aquí hago presente que llama mucho la atención que no existen dos versiones, existen tres. Vale decir, la versión del Ministerio Público, la versión del acusado, que se encuentra dentro de la casa, a continuación del primer peldaño para subir la escalera y llegar al segundo piso, y la versión de la defensa, que nos dice que está con el brazo fuera de la propiedad. Por lo tanto, hago ese paréntesis porque llama la atención que el imputado, con su propia defensa, tenga versiones distintas. ¿Cómo probamos este hecho? Primero, se rindió en el juicio que, de acuerdo a los antecedentes, peritaje y prueba rendía, que el acusado está ubicado en el dintel de la puerta de su inmueble, es decir, dentro del dintel de la puerta del inmueble, y efectuó un disparo con el brazo extendido en un ángulo de 90 grados aproximadamente, disparando en dirección a la gente que se encontraba en la vereda opuesta, en la plaza Simón Bolívar. ¿Qué prueba se rindió al respecto? Primero, los testigos Ricardo Arriaza, Giselle Gaete, Emanuel Morales, que claramente señalan al tribunal cuál era la ubicación y la forma como vieron disparar al imputado. Además está Ignacio Mardones, Paulina Monsalves, Marcelo Olea, Martín González, Ignacio Pérez,
todos testigos, su señoría, que declararon en el juicio, pero además se situaron en la posición en que ellos estaban y desde dónde vieron al imputado y situaron la posición del imputado en la reconstitución de escenas, porque ellos participaron en la reconstitución de escenas. Y claramente, todos ellos sitúan al imputado en el dintel de la puerta de ingreso a su domicilio, en que se ve su cuerpo completo, con un arma en la mano y dispara hacia el frente, hacia la gente, con su brazo extendido. Esta versión, además, como ya lo dije, lo representan algunos de esos testigos que participan en la reconstitución de escena. Pero también, ¿qué nos dice Gabriel Alarcón, funcionario de la PDI? Don Gabriel Alarcón dice que junto a peritos planimétricos, fotográficos, balísticos, se trasladan al hospital Carlos Van Buren y en la sala de anatomía patológica ven su finalidad es realizar un examen exterior a los cuerpos de Exequiel y Diego. Hace la fijación fotográfica de dichos cuerpos. Del examen exterior de estos cuerpos nos dan la indicación y se fija planimétricamente las heridas que estos dos cuerpos tienen. En el caso de Exequiel, presenta dos heridas o dos traumatismos, atribuibles a proyectil balístico. Observando, nos dice Gabriel Alarcón, que la herida de Exequiel está en la cara anterior derecha del cuello, atribuible a entrada de proyectil, y salida por el hemitórax posterior derecho, y justamente se toman las medidas para establecer a qué altura se encuentran esas heridas tomadas desde el talón desnudo. También describe el recorrido intracorporal del proyectil balístico en el cuerpo de Exequiel, y esto lo hace en su informe de acuerdo al protocolo de autopsia y nos dice que es de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda y levemente de arriba hacia abajo. Da una explicación Gabriel Alarcón y dice que el proyectil va levemente descendente, y esto no necesariamente es porque el disparo vaya de arriba hacia abajo, sino que porque la víctima, al recibir el disparo, y eso se ve en el video, tiene un movimiento en su tórax, y al estar semiagachado, genera esta diferencia entre la entrada y la salida de proyectil. Y él agrega que Exequiel, al momento de recibir el impacto, se flecta y se agacha un poco, y esto hace que se produzca la diferencia en la trayectoria intracorpórea de este proyectil. Agrega además que sirve, es decir, la medida que se toma de las heridas de entrada y de salida, sirve para establecer la posición de la víctima y el ángulo de disparo unido a otros antecedentes. Nos descarta Gabriel Alarcón que el proyectil viniera desde altura, porque dice que si viniera desde altura tendría un mayor ángulo de inclinación. Respecto de Diego, también describe la lesión como atribuir a proyección balístico sin salida de proyectil. Además, agrega que se toma conocimiento que en la autopsia se había recuperado un proyectil balístico desde el cuerpo de Diego. También señala que la ubicación de las víctimas al momento del disparo se logra establecer también al recuperar imágenes en las cámaras que muestran movimientos y se puede ver los desplazamientos. Diego cae inmediatamente al recibir el impacto y Exequiel, que está entre la gente, se desplaza unos metros más al interior de la plaza. Que la posición de ambos jóvenes al momento de recibir el impacto es en línea, y es en la línea de tiro del imputado.
Todo esto que nos dice Gabriel Alarcón coincide con lo que nos dice la médico legista, doña Rosa Ruiz, que hace la autopsia a Ezequiel. Y nos dice que este proyectil no atraviesa estructuras óseas y concluye que la causa de muerte es traumatismo torácico cervical por proyectil balístico y hemotórax derecho. Además, nos dice que las heridas se explican, nos describe cómo son el orificio de entrada y cómo se puede distinguir respecto del orificio de salida. En los mismos términos también que coincide con los hallazgos exteriores que describe Gabriel Alarcón, también declaró aquí Mónica Núñez, que es la médico legista que le hizo la autopsia a Diego Guzmán. Nos explica cuál es la lesión principal, que ya le hemos señalado. También nos dice que hay un traumatismo torácico raquídeo por proyectil balístico y aclara que es una lesión vital de tipo homicida. Explica cómo recupera ese proyectil balístico, que se sacó de la columna, y nos dice que fue muy dificultoso sacar el proyectil de la columna para que justamente con la maniobra de la extracción de ese proyectil no se dañara. Nos describe, y esa es la explicación que nos da, por qué se alojó el proyectil en la columna, que la columna es un hueso esponjoso y nos dice que es menos denso que los huesos largos, como las piernas y los brazos. Y por esa razón, este proyectil se alojó en el hueso y no llegó hasta la médula espinal. Reconoce incluso el proyectil que se le exhibió por el Ministerio Público y señala que lo sacó de la vértebra 12, que tuvo que seccionar la columna para poder extraer este proyectil, y que esta vértebra 12 se encuentra en la mitad superior del cuerpo. También declaró don Luis Farías Adasme como perito balístico, y él nos dice que se hicieron bastantes diligencias respecto de el sitio del suceso, respecto del arma y principalmente la posibilidad de que este tipo de arma pudiera traspasar dos cuerpos. En un principio nos dice que se hace la pericia del arma y claramente es un arma apta para ser utilizada como arma de fuego, que el arma estaba operativa. Después nos dice que se hace una tentativa de trayectoria de cómo habría sido este disparo en base a cómo las víctimas aparecen en el análisis de video. ¿Y por qué es importante? Porque aquí él nos señala que hay una prueba objetiva. La prueba objetiva es, de partida, poder establecer en dónde se encontraban las víctimas al momento del disparo. Y eso se pudo establecer a través de los videos. ¿Cuáles eran las estaturas de estas víctimas? ¿Dónde están las heridas? Y eso principalmente es lo que da el ángulo y la trayectoria de disparo. Y esto coincide absolutamente con todas las pruebas que nos dan, con todas las demás pruebas. Además, señala que para los efectos de establecer que un proyectil pudiera haber atravesado dos cuerpos, se hizo la prueba del gel balístico, que ya se explicó por el Ministerio Público. Para no alargarme, no voy a entrar en ese punto, con lo cual se pudo establecer que efectivamente con ese tipo de armas, con un proyectil 9 milímetros, es posiblemente atravesar dos cuerpos
y que en el hecho no se atravesó el segundo cuerpo en razón que se alojó la bala en la columna de Diego Guzmán. Pero además dice que se hace todo un análisis balístico para los efectos de descartar la versión que nos da el acusado. Y nos dice que si el acusado hubiera disparado en el lugar donde él se ubica en la reconstitución de escena, que es antes, enseguida del primer escalón que sube al segundo piso de su inmueble, yo hubiera disparado en el ángulo que dice que disparó, la bala hubiera al menos dejado, si es que sale del lugar, hubiera al menos dejado algún tipo de evidencia en el dintel de la puerta. Se analizó ese lugar, se perició y no se encontró ningún tipo de indicio o huella respecto de ese tema. También descarta lo que señala un testigo en la reconstitución de escena, que es el tío del imputado, que vio supuestamente el brazo del acusado salir desde la puerta en un ángulo de 30 grados y disparando al aire, porque nos dice que no habría sido posible que se hubiera podido, la bala hubiera podido herir a ambos jóvenes y causarles la muerte. De hecho, una de las cosas que dice es que Ezequiel hubiera tenido que medir prácticamente 14 metros para poder que le hubiera llegado el disparo. Y también, su señoría, es importante lo que dice respecto a por qué descarta que este proyectil, previamente de haber ingresado a los cuerpos de Ezequiel y de Diego, hubiera chocado con algún tipo de superficie. Y eso, para no extenderme en ese tema, lo dijo ya la fiscal y lo dijo la querellante, en el sentido de que estaría absolutamente deformado y solamente tiene algún tipo de una deformación leve en la punta del proyectil. Por lo tanto, su señoría, en lo que dice relación con el delito de los dos delitos de homicidio, esta parte solicita que el imputado sea condenado por 2 homicidios. Pero antes de terminar, su señoría, quiero referirme a un punto en forma muy breve, a la extensión del daño. Acá, su señoría, tenemos la muerte de 2 jóvenes, Ezequiel y Diego. 2 jóvenes, señoría, con toda una vida por delante. 2 jóvenes que, si bien no se conocían entre ellos, sí tenían bastantes cosas en común. 2 jóvenes estudiantes. Uno, Ezequiel, en primer año de psicología, y Diego, de 25 años, haciendo la práctica en la carrera de prevención de riesgo, ambos de una misma universidad. La madre de Diego, es decir, la madre de Ezequiel, perdón, doña Olga Salina, que vino a este juicio y estuvo todos los días del juicio presente, al igual que la madre de Diego, no solo presenció el juicio, sino que tuvo que estar el día de su cumpleaños, el 23 de octubre, del cumpleaños de Ezequiel, en este tribunal, en vez de celebrar su cumpleaños, como lo haría cualquier familia respecto de un hijo, tuvo que estar presente celebrando el cumpleaños número 21 en el juicio oral por el homicidio de su hijo. Pero además hay otro punto de coincidencia entre ellas. Diego y Ezequiel son los 2
los únicos hijos hombres de dichas familias. Diego tenía una hermana, Ezequiel una hermana, que son los que le sobreviven. Pero ambas familias eran de 2 hijos y fallecieron los 2 hijos de estas familias. Las madres quisieron estar presentes en el juicio, que a uno le podrá parecer fuerte, le podrá parecer un poco explicable, por presenciar no solo algo que es bastante duro, que es la autopsia o los cadáveres de sus hijos, sino que lo más impresionante es ver videos en que se muestra el momento exacto en que a sus hijos los mataron. El momento exacto en que sus hijos los mataron. No se los representaron de otra forma, no eran actores. Era el momento exacto en que Ezequiel recibe un balazo y que Diego recibe el balazo y cae al suelo. Hay todo un duelo que, por más que ha pasado más de 2 años a la fecha, todavía obviamente están transitando, y lo más probable es que lo transiten toda la vida. El duelo implica pérdida, implica que hay un vínculo, hay una rotura de un vínculo filial, maternal en este caso, que siendo físico se rompe de alguna manera y hay que reestructurarlo para poder seguir con la vida adelante. Hay una definición de duelo que lo dice un psicólogo, Niemeyer, que la verdad que hace mucho sentido. Dice: las personas organizamos nuestra vida alrededor de un conjunto de creencias y significados que determinan lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Cualquier pérdida profunda perturba todos esos supuestos que sustentaban nuestro mundo personal, transformando nuestra identidad. Esta pérdida profunda perturba las construcciones de vida que todos damos por supuestos, algunas veces remeciendo de forma traumática los cimientos de lo que se supone era nuestro mundo. Nos vemos forzados a crear una nueva historia de vida y a buscar otra audiencia para el nuevo yo que debemos construir. En este caso, ambas madres, doña Alicia Farías, madre de Diego, y doña Olga Salinas, madre de Ezequiel, han debido vivir este proceso de duelo, que tratándose obviamente de un hijo es el más duro que existe. Se terminaron todos los proyectos. Uno como madre tiene un proyecto, como padres en general, madres o padres, tiene un proyecto de que a los hijos los va a ver crecer, de que los hijos los va a ver formar su propia familia, de que van a tener nietos, etc. Todo esto no fue así. Y, como termina diciendo Niemeyer, en el duelo se tiene que aprender a caminar dentro de lo posible de la ausencia de significado al significado de la ausencia, que espero sinceramente que ambas madres le puedan encontrar en algún minuto el significado a la ausencia de sus hijos. Eso es todo, señoría. El tribunal, previo a continuar con los alegatos de clausura, va a hacer un receso de 15 minutos para continuar luego con los alegatos de la otra acusadora que falta, más la defensa.